Me llamó la atención. No había tenido oportunidad de creo que conocerte en persona, y si lo hice en algún momento, no me acuerdo. Es muy común, yo tengo un déficit de atención muy marcado. Y empezaste a aparecerme en TikTok hace algunos meses. Y me Sí, empezó a llamar muchísimo la atención cómo explicas las cosas, el nombre incluso que tienes, al menos en TikTok, de no destructivo, se me hizo genial, se me hizo bastante, no sé, bastante aplicable a esta área, aparte obviamente del contenido que manejas. ¿Cómo llegas a TikTok y cómo decides iniciar a hacer este tipo de contenido que a lo mejor es muy nuevo para la plataforma y es muy útil porque pues de alguna manera todos lo estamos consumiendo de alguna manera u otra? ¿Cómo lo haces? muchas gracias. Pues mira, pues todo comienza siendo una idea, no destructivo, realmente suena a lo mejor un poco simple, ¿no? Porque pues está conformado por lo que hacemos. Sin embargo, para mí era metafórico, para mí era una explicación de, por ejemplo, el Dalai Lama XIV decía que cómo podía simplificar el budismo, ¿no? En pocas palabras, y él decía, yo soy, nosotros somos. Y pienso que en no destructivo es como primero ser y luego compartir o dar, ¿no? Los TikToks comienzan siendo un medio de comunicación eh, tanto personal como colectivo. Yo ya llevaba muchos años en los ensayos no destructivos, pero no tenía como la forma de comunicarme en lo personal. Me llegaban algunas dudas o consultas que me hacen compañeros o clientes que tenemos en lo que nos dedicamos, que son los cursos y las capacitaciones, y a veces eran repetitivas. Y bueno, pienso que es importante entender que cada quien tiene una forma de decir las cosas y es tanta la gente que hay allá afuera o que te puede estar observando que se puede adaptar o puede entenderte en la forma que lo explicas, puede tal vez hasta proyectarse en la forma que lo explicas, y considerando que cada uno tiene una forma, pues quise dar la mía. No es fácil porque yo he visto el trabajo que hacen ustedes, o el trabajo que supongo que iniciaste con toda esta idea, y a veces el evidenciarse, el exhibirse a través de redes sociales, pues no es tan fácil hacerlo, ¿no? Porque Claro. puede ser objeto pues de críticas, burlas, etcétera, que realmente a mí no me afectan ese tipo de condiciones hasta ahorita, pero quería como mostrarme, porque cuando uno está trabajando, cuando uno trabaja, conoce a las personas que están en una planta o a los técnicos, a las personas que se están preparando, a los ingenieros, a los gerentes, y eso queda ahí, queda muy local, muy guardado, muy enclaustrado. Y yo lo que quería era mostrarme una parte importante, era la marca, que espero en poco tiempo ya convertirlo en una empresa. Estaba viendo un post que subiste, que por cierto, muchas felicidades. Cumpliste 11 años, ¿no? Que tomaste una Sí, gracias. determinación de comenzar tu propio negocio, ¿no? Con tu papá. Yo también tomé una determinación hace poco tiempo y es por donde voy. Entonces, sí quería mostrarme por la parte comercial. Digo, uno no es monedita de oro, ¿verdad? No sé si esto le caiga bien a toda la gente. Y por Sí. otro lado, y tal vez más importante, es que quería como acompañar a todos los técnicos o a los técnicos que, que saben a dónde van, pero no saben cómo. O sea, Ajá. no tienen o no tenemos muchas veces los guías suficientes. Ahorita hay muchas voces que podemos escuchar e irnos acomodando con la que más convenga, ¿no? Pero bueno, esa es la idea del TikTok, tanto comercial como personal, era esta exposición hacia el ensayo no destructivo, una parte dar y otra parte, ¿no? Para ser honestos, también mostrarme o percibir, ¿no? Porque realmente pues de esto vivimos. Sí, es bien curioso, al menos
cuando en mi caso decidí empezar como que a hacer un poquito de ruido en redes, un poco de contenido, al inicio era como una cierta resistencia, como salir de una zona de confort, ¿ves? Y uno se siente que su voz se escucha rara o que se ve uno raro en cámara o algo por el estilo porque no está acostumbrado a hacerlo, pero eventualmente empiezas como que a agarrar confianza y te sientes muy cómodo haciendo algo que a lo mejor no es tan natural, que es hablarle solo a un pedazo de plástico o de fierro, ¿no? Es bien raro, o a la cámara, lo que sea, que a lo mejor no es algo que sea una habilidad o sea no sea algo tan natural para alguien que está en el área de ingeniería o de ciencias exactas, ¿no crees? Sí, claro. Sí, yo pienso que ese enfrentamiento tal vez con un poco de pánico escénico, con esta vergüenza que nos damos a veces nosotros mismos. Yo he visto que te gusta la música y sí, pienso que el músico desarrolla esta parte de confrontamiento, de exhibirte, de exponerte, y tal vez sea por ahí un poco más sencillo, ¿no? No digo que lo sea, pero posiblemente sea una de las líneas que podría facilitarlo, ¿no? La música te da un pensamiento muy diferente, te da una organización en el cerebro muy distinta, y pienso que por ahí podría ser más sencillo, ¿no? A mí me gusta la música, yo no me considero músico, pero sí me gusta mucho la música, me gusta la guitarra, el bajo, etcétera. Me gusta escucharla y sentirla. Entonces yo pienso que esa carrera, digamos, truncada, que pudo haber sido hasta una frustración personal, encontré en los ensayos no destructivos la forma no de sustituirla, pero sí desarrollar esa necesidad de trascendencia, de aportar, ¿no? Porque creo que es muy importante dar antes que recibir. Hay que aprender a dar, y luego estamos ahí medio confundidos a la hora de la parte económica, ¿no? Pero bueno, eso pienso que puede facilitar el cómo te expresas, o esta pena, ¿no? Que dices cuando uno va empezando, pues sí, tal vez es un enfrentamiento con lo desconocido, y obviamente el que diga que no le da pena, miedo, incertidumbre, pues es muy valiente, o no sé, pero por supuesto. Sí. No sí, es cierto. Tienes más de casi 500 cursos impartidos, y no es que más. Me sorprende que puedas llevar la cuenta, porque a veces uno lo pierde, pero bueno, tienes bastantes años en esto. Sí. ¿Cómo crees que ha evolucionado el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje de la gente? Vamos, yo tengo un recuerdo muy feo, a lo mejor a mi modo de ver las cosas ahorita, pero que en su momento pues fue, en cuanto a cómo fue mi primer curso de pruebas no destructivas. Yo estaba muy joven, y el curso fue el instructor en un escritorio, yo en otro, así literal, no había más gente, leyendo diapositivas una tras otra, y me pedía que yo leyera unas y luego leía otras, y como que nos íbamos quedando dormidos. Eso fue ya hace bastante tiempo. Ahora, ¿cómo fue en tu caso tanto tu aprendizaje como tu proceso para impartir cursos, y cómo ha cambiado con los años? Porque pues tienes bastante rato haciéndolo. Sí, claro, ya tengo algunos años. Bueno, pienso en primera instancia la cantidad de cursos, el camino, la ruta que yo tomé, realmente no la tomé yo, sino las circunstancias me fueron guiando hacia la capacitación, hacia los cursos, hacia procedimientos o aplicaciones. Y esa cantidad de cursos que ves ahí fue porque por una buena cantidad de años llegué a dar hasta 45 cursos en un solo año. Y a veces doblaba turno. Había muchas empresas donde me tocó doblar turno o trabajar, por ejemplo, en líneas aéreas en la noche. Ya ves que ahí pues la organización o la logística que tienen pues es rara, es muy compleja. Entonces me tocó en la noche y di cualquier cantidad de cursos. Hasta la fecha pues sigo en eso. Creo que el cambio que se está dando es una circunstancia obligatoria. A mí me tocó en el primer curso que tuve. Yo regreso de Puerto Vallarta porque mi papá se cae en octubre del 2011 y yo me regreso. Mi papá cae de una escalera y queda cuadrapléjico, y en ese momento pues yo no tenía
idea ni siquiera de que existían los ensayos no destructivos, o sea, no había oído radiografía y ultrasonido en cuestión médica, ¿no? Y eso los había oído porque no, médicamente ni siquiera los había tenido algún contacto con ellos. Entonces, bueno, digo, te doy contexto, yo regreso y bajo esas circunstancias pido trabajo y me dicen, bueno, vas a tomar el curso de nivel 1 de ultrasonido y ya, bueno, si lo pasas, entonces se te contrata. Y no, pues para mí fue un infierno porque, así como dices, era una lectura de diapositivas en la que la expectativa, supongo yo, conocía a varios instructores, era que tú ya llegaras preparado. Y bueno, eso podría ser hasta cierto punto lógico, sí, pero la realidad no era la misma, ¿no? O sea, tú llegas y no sabes nada, o sea, realmente no sabes nada y te enfrentas con cálculos que ya se te habían olvidado o que nunca los habías implementado. Y bueno, esa fue mi primera experiencia. Considero que el avance que ha tenido la capacitación es en base también a la exigencia y al crecimiento que tienen las empresas, porque cada vez son más técnicos y hay mucha rotación de personal. Entonces considero que nos hemos visto obligados a incrementar tanto la parte práctica como la parte, digamos, metafórica o de analogías, una forma de comprender el ensayo no destructivo de afuera hacia adentro para que puedan interesarse. Porque tal vez fuimos igual, pero en estos momentos creo que tenemos el desafío de que las nuevas generaciones pudieran querer todo mucho más sintetizado. Sí. Sin embargo, yo les pongo de ejemplo que es como tomar agua con una mano. Entonces el conocimiento se derrama, sí lo entienden, pero no lo llevan a cabo. Y pienso que por ahí va la línea de la evolución de lo que es el curso o lo que es el aprendizaje. Creo que debemos de ir cambiando poco a poco, se han ido cambiando. He visto mucho en redes sociales, algunos compañeros, lo que son los escenarios, tanto escenarios externos para mí, que son estas analogías, estas metáforas para ir de afuera hacia adentro, pero también la forma de entender, por ejemplo, algo tan complicado como el ultrasonido, que suben videos ya de simuladores que te ayudan mucho a comprender el ultrasonido. Y también creo que nosotros somos, digamos, una generación, bueno, no, a lo mejor tú no, ¿verdad? Eres mucho más joven que yo, pero somos una generación que deriva del apréndelo tú como puedas. A mí me costó mucho trabajo, entonces a ti te tiene que tocar el mismo. Si lo logras, pues ya es tu bronca. Y eso creo que retardaba mucho el tiempo. Y en la actualidad creo que hemos crecido a lo mejor con esa frustración y queremos explicarlo todo. Y queremos que todo, no que sea peladito y a la boca, ¿no? Pero sí tratar de, creo que tenemos más empatía o vamos teniendo más empatía con el conocimiento y saber que realmente son temas difíciles, porque a veces perdemos la perspectiva y pensamos que como ya sabemos, la persona que tenemos enfrente lo está entendiendo perfectamente. Y no es así, ¿no? Hay que llenarlos de preguntas y empezar a hacer todos estos escenarios que te digo, desde visuales hasta, pues, digamos que de estructura, independientemente a lo que mande CP105 o toda la estructura de un curso, empezar a hacerlos un poquito, exteriorizarlos, ¿no? Y que se pueda comprender. Y también creo que ahorita con todo lo que han hecho ustedes de expandir y exponer los ensayos no destructivos, las nuevas generaciones están viendo una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de economía, de poder mejorar la situación en su casa o el estilo de vida, la calidad de vida. Y pienso que lo podemos hacer de una manera un poquito mejor o adaptada al tiempo. Y esto va a ir poco a poco evolucionando. Bueno, considero yo que así, o por lo menos yo así lo veo. Buena. Especie como de debate en la que creo que sobre todo pasaba mucho más antes, que el gremio era mucho más pequeño.
Sí, claro. en la que pues se esperaba que el instructor fuera una persona con ciertas calificaciones, o a veces era lo que había, digamos, de alguna manera. Había muy poquitos niveles 3 o muy poquita gente que se dedicaba a la capacitación, menos que ahora en definitiva. Y queda esta idea de que no necesariamente un buen inspector o una persona con muchas calificaciones o muchas certificaciones puede realmente ser un buen instructor. Hablando del tema de que no necesariamente puedes, a pesar de conocer plenamente el tema técnico y estar muy preparado y estar a lo mejor reconocido, no necesariamente puedas tener este feeling o esta preparación para poder enseñarlo a su vez. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo te tocó a ti al principio o con qué has lidiado en ese caso? Porque me consta que puedes dar buenos entrenamientos, que puedes compartir el conocimiento bien porque lo veo en redes, te desenvuelves bien de alguna manera, pero ¿te has topado con otros escenarios o cómo está ahí el asunto? Pues sí, pienso que, mira, los niveles 3 no conozco bien cómo funcionaban antes. Tengo historias que me han contado, pero no interactué con esas historias. Ellos daban los cursos. Considero que no todas las personas somos aptas a lo mejor para inspección. No todas las personas somos para laboratorio o investigación en ensayos no destructivos. No todos a lo mejor para instruir. Creo que vamos encontrando en el camino, vamos encontrando hacia dónde funcionamos mejor. En cuestión de lo anterior, pues creo, igual que tú, que no nada más hubo un tiempo que dejó de darse o dejaron de dar los niveles 3 los cursos, y empezó a tener esta tendencia del asignado. Y muchas veces por la cantidad de trabajo se improvisó mucho la capacitación y el curso. Y entonces eso fue, desde mi punto de vista, declinando, a lo mejor hasta denigrando esta profesión, ¿no? Este trabajo, ¿no? Y no sé si hay buenos o malos instructores, perdón. Yo considero que hay personas que se acoplan a una forma de explicación y otros se acomodan a otra forma de explicación. Obviamente siempre hay quien sobresale en áreas muy específicas, pero creo que para todos hay un auditorio, hay una persona o varias personas que se pueden adaptar a la forma en que tú explicas las cosas. Yo he tenido la fortuna aquí en Ensayos No Destructivos de manejarme en lo que son los cursos. Sé que he hecho inspecciones y he hecho aplicaciones y llevan un grado de dificultad, un riesgo, una firma que es más elevado que dar un curso. Pero a mí me gusta lo que hago, me gusta explicar, lo explico 10 veces, 20 veces, rara vez me canso de explicarlo, busco una forma, busco otra. Si una persona de determinada edad lo entendió de una manera, noto que otra persona de una edad diferente a lo mejor no me entendió nada de lo que estoy diciendo. Y a través de los años, pues he logrado como mediar un poco la temática y sobre todo algo muy difícil, ¿no? Creo que antes, como tú comentaste, el interés se perdía. Se pierde porque desde que estás tomando el curso ya es aburrido y dices, bueno, ¿hacia dónde va dirigido? ¿No? Me recuerda muchas personas con las que he platicado que dicen, a mí no me gustan las matemáticas, a mí no se me dan las matemáticas, pero puede ser que también sea el tipo de instructor o de maestro, de profesor que te enseñó, porque no te hizo interesarte ni por lo menos proyectar hasta dónde podías llegar con ese conocimiento. Entonces, eso me parece muy importante en cuestión de lo que es la instrucción, interesar al técnico para que lo pueda hacer con una mejor calidad en sí mismo, y al interesarse, pues ir también creciendo, ¿no? En lo personal, tener este beneficio al esforzarse, dedicarle tiempo, estudio, trabajo, pues tener en el futuro una proyección personal, una mejora económica. Pues me parece que es en base al interés que puedan tener los técnicos, porque me ha tocado mucha rotación, que por supuesto puede ser conveniente para nosotros, pero no es lo ideal. Lo ideal sería que fueran bien capacitados y que a partir de ahí
pues el técnico fuera cuidado como debería, ¿no? O Sí. como se supone que debe de ser. Eso yo creo que también nos ayudaría bastante a subir el nivel de la industria en general. Sí, claro. Porque si la gente si estamos iniciando de cero cada cierto tiempo, claro, es bueno para el negocio de la capacitación, pero ¿cuándo vamos a avanzar? ¿Cuándo vamos a entrar en métodos un poco más avanzados o en investigación? Yo veo muy poco, al menos en mi región donde trabajo, se desconoce mucho de técnicas como el arreglo de fases, por ejemplo, el electromagnetismo, y se sigue buscando lo mismo en partículas, líquidos, visual, ultrasonido convencional, y es donde está la rotación. Entonces, dado que hay rotación, no hay gente que se especialice o que vaya más allá en métodos un poquito más avanzados o en técnicas un poco menos convencionales, ¿no? Y eso nos limita también a nosotros para poder seguir aprendiendo, para poder desarrollar lo que invertiste en cierto momento. Sí, claro. Sí, no, ya cuando hablamos de arreglo de fases, pues tú debes de saberlo. Muchos desertan, ¿no? En nivel 2 porque sí, obviamente es muy complicado. Y cuando quedan algunos y quieren pasar a arreglo de fases, no ven el motivo, no ven la inspiración o la causa del por qué. Sí, o sea, le voy a echar más ganas o voy a profundizar en los temas, voy a aprenderme el equipo, voy a aprenderme los documentos, porque no tienen una expectativa, no saben a dónde van a llegar con eso. Y la mayoría me comenta y me dice, es que lo único que voy a tener es más trabajo. Y entonces se vuelve para mí un círculo vicioso de no invertir correctamente en el técnico, de no cuidarlo, obviamente bien seleccionado. Y pues obviamente empieza esta rotación de personal y ya los años que se habían invertido en los niveles 2 pues se van yendo. No sé, yo no sé de economía o de finanzas, pero sí noto esta falta de interés. El otro día platicando con un compañero me decía, pues que arreglo de fases no se ha desarrollado como debería en México. Y yo digo, no porque hay muchas circunstancias en la periferia o que nos circundan que no son inherentes al conocimiento de ultrasonido o al costo siquiera de los equipos, sino son más de contexto, ¿no? O sea, como esto que te comento, difracción de tiempo de vuelo o arreglo de fases, como para qué lo quiero, nada más es invertir más de mi tiempo y eso no me va a dejar más dinero. Desgraciadamente, o no sé cómo decirlo, pero trabajamos pues para ganar dinero, llevar a nuestras casas, etcétera. Entonces, como no ven en su propia área, en su propia empresa, una posibilidad de crecimiento, entonces truncan, desertan y ahí se acabó el ensayo no destructivo para muchos, no para uno, sino para muchos. Estuve platicando hace tiempo con el dueño de una empresa muy grande de Sudamérica, sí, que hacen capacitación, hacen bastante capacitación. Tuvieron un boom durante el periodo de pandemia y estaba muy convencido y estaba muy emocionado en ese momento, eso fue hace como 2 años, porque pues le estaba yendo muy bien. Y me decía, es que la capacitación digital es lo que viene y llegó para quedarse y cosas por el estilo. Él estaba fascinado, ¿no? Yo obviamente lo escuché atentamente y le quise como argumentar, le decía que yo creo que la capacitación en pruebas, sobre todo en este gremio de pruebas no destructivas, puede tender a ser algo finito en ocasiones, porque eventualmente dependemos del crecimiento de la industria y de la rotación del personal para que los grupos sigan creciendo o se mantengan en cierto punto. Claro. Dependemos un poco de la oferta-demanda y en ocasiones parece haber mucha oferta y poca demanda y a veces se mueve. Obviamente lo que buscamos es que nos conozcan como instructores y que conozcan en tu zona dónde están, y las empresas creo que poco a poco se van casando con quién les conviene mejor, ¿no? Sí, claro. ¿Qué opinas al respecto de eso? ¿Crees que la capacitación puede ser algo finito o crees que se puede innovar al punto en el decir, ok, ahora tenemos que ofrecer este otro producto o este otro servicio? ¿Cómo lo ves tú en ese aspecto, conforme a esa idea? Pues mira, yo pienso que la capacitación ha existido desde el principio y seguirá existiendo. Tal vez sus formatos cambien. Yo creo que
siempre que nosotros tratamos de entender un tema nuevo, podemos leerlo, podemos ser autodidactas. Sin embargo, siempre necesitamos la consulta, la interacción y la experiencia. Creo que a lo mejor los formatos van a cambiar. Puede ser finito. Sí considero que puede ser finito porque las nuevas tecnologías podrían, digamos, requerir menos conocimiento técnico y más una operación del equipo. Simplemente, como dicen por ahí, apretar los botones, colocar y extraer resultados. Pero creo que los documentos protegen hasta cierto punto, por lo menos actualmente, no sé en un futuro, al técnico. Finalmente el análisis lo tiene que hacer uno y la interpretación de esos resultados. Posiblemente lo pueda hacer un software, ¿no? Como la tomografía, posiblemente lo pueda hacer, pero el costo todavía es demasiado elevado. Y aún así, las programaciones que se ven, por ejemplo, ahorita en un equipo como el Mentor UT, que son programación por bloques, el técnico o el nivel 3 necesita conocer profundamente las funciones eléctricas o electrónicas y las funciones también, cómo se manipulan en cuestión, digamos, teórica. Entonces, considero que se puede acortar la cantidad de técnicos. No sé si vaya a ser finito en algún momento, posiblemente, pero creo que todavía falta tiempo para esto. Lo que sí es que el trabajo, creo, de la instrucción es infinito. Simplemente al tener una familia, ya sea verlo ascendentemente hacia los padres o verlo descendentemente hacia los hijos, siempre estamos instruyendo, siempre nos estamos capacitando, estamos absorbiendo conocimiento. Sin guías o maestros, posiblemente estemos perdidos y desvirtuados en el sentido de que no conocemos bien los temas, no hay alguien que nos indique, es por esto que no lo debes de hacer, ¿no? A lo mejor sí tenemos que aprenderlo, pero también yo pienso que los guías, pues todavía no, espero que todavía nos quede bastante tiempo, ¿no? Sí. Pero no sé, igual y sí puede ser finito en algún momento, aunque abarca tantas áreas de la industria, que no sé si todas las áreas simultáneamente van a invertir la misma cantidad de dinero para actualizarse y estar al nivel. Podrían quedar al final algunas ahí para nosotros, que somos más análogos, podrían quedar pues algunas empresas. No lo sé, no sé si en un futuro esto pueda ser finito, la capacitación. Ahora, ¿a cuál método de pruebas no destructivas le ves más futuro en cuanto a desarrollo e innovación? Ves que hay algunos métodos que parece que se quedaron estancados. En el caso particular, yo pienso en partículas magnéticas que digo, oye, no ha cambiado en no sé cuánto tiempo. Y puede haber otros métodos que de repente y tengan un poco más de desarrollo. ¿Cuál tú crees que puede ser el que tenga más desarrollo futuro? Pues para mí obviamente sería ultrasonido. Ultrasonido yo creo que se ha mantenido ahí en la lucha con radiografía y por momentos tal vez superándolo por cuestiones que ya sabemos de seguridad, de costo, etcétera. Yo pienso que ultrasonido sería la técnica. Corrientes electromagnéticas, digamos, si nos vamos específicamente a corrientes EDI, creo que está poco visto en cuestión de los escáneres o las ondas que son para WellScan, sustituyendo un poco lo que es líquidos o partículas magnéticas. Creo que corrientes electromagnéticas y ultrasonido, pero también considero que la fuga de flujo magnético, me tocó alguna vez ir a Austin, ahí a una fábrica, a una empresa, en donde se dedican de lleno a esta técnica, y creo que tienen varios artefactos que ya tiene algunos años que los vi, pero que están evolucionando. Tal vez todavía no ocurre ese boom, pero pienso que también por ahí podría ser. Y creo que el que nunca va a pasar es inspección visual. Inspección visual, digo, ustedes lo han expuesto ahí con Carlos, que es los drones o estos vehículos remotos que llevan cámaras, microcámaras, etcétera,
creo que por ahí también va a haber o está habiendo más bien una evolución y un crecimiento, un desarrollo tecnológico bastante fuerte, bastante interesante. Sin embargo, pues considero que los principios son los que nos van a ayudar a manejar todas estas herramientas de la manera adecuada, ¿no? Pero sí, yo pienso que esas serían las técnicas que a mi punto de vista en este momento les veo mucha proyección al futuro. ¿Cuál es tu método de inspección favorito? Mi método es el magnetismo, no literalmente partículas magnéticas, pero los campos magnéticos me gustan mucho. Me gusta, lo conecto mucho con la historia de Einstein, de la brújula que le regala a su papá, etcétera. Lo conecto mucho con eso porque, pues tú sabes que en la música siempre buscas esa conexión con algo que no es tangible, que no está ahí. Y aquí en los ensayos no destructivos, en esta parte de la ciencia y la tecnología, me pareció haber encontrado algo parecido, que es este descubrimiento y esta comunicación con lo intangible. Y el campo magnético me llama mucho la atención, cómo interactúa, cómo se mueven los átomos, todo esto me fascina de sobremanera el campo magnético, independientemente son corrientes electromagnéticas o son partículas o fuga de flujo, etcétera. Pues no tengo así un preferido, ¿no? Pero sí, los campos magnéticos yo creo que son mis favoritos y le seguiría ultrasonido, por supuesto. Ok. Es bien interesante porque a veces como que nos vemos más fascinados o nos vemos más relacionados con algún fenómeno físico en particular. Como que te llama la atención y hace que de alguna manera te metas más o te involucres más en algún método o algunos métodos en particular de inspección, ¿no? Y eso te puede llevar a destacar también muchas veces, sí, a que te reconozcan como que tal persona es el bueno en esto y no es tanto porque hayas estudiado más, sino porque el proceso en el que lo disfrutas más hace que te claves inconscientemente más en el tema. Sí, yo pienso que eso que dices es fundamental. O sea, cuando algo te llama, ¿no? Haces una conexión profunda y independientemente de lo que suceda, ya quedaste vinculado a ese llamado y pase lo que pase, lo sigues estudiando, lo sigues teniendo presente, todo el tiempo piensas en cómo funciona, ¿no? Desayunas, comes y cenas, magnetismo, y a pesar de que son técnicas difíciles, pues algo se te va quedando, ¿no? Yo considero que aprendo de una forma relativamente lenta, pero eso que dices me parece muy importante. Perdón, tener un vínculo, un llamado, es fundamental. Si no existe ese vínculo, sí nos llega a costar más trabajo, que sí hay gente muy hábil que simplemente de estudiar entiende. En mi caso no es así, yo necesito llamados, necesito conexiones, necesito profundidad para poder desarrollarme. Por eso soy un poco, yo creo, más tardado, pero sí me parece fundamental tener ese vínculo con las técnicas o con el conocimiento. Normalmente, ¿cómo te preparas para impartir un entrenamiento? ¿Hay algo que digas, estos son mis no negociables para poder desarrollar un trabajo, o hay algo que no te pueda faltar o no te va a faltar cuando vas a hacer un proyecto de entrenamiento, de capacitación, o le das así a lo que vaya, a lo que salga? Bueno, mira, en cuestión de herramientas, pues sí hay obviamente una estructura, dependiendo del método, la técnica que se vaya a seguir. Por supuesto, hay una estructura de herramientas, de bloques, de documentos. Entonces me baso mucho en estudiar previamente la empresa, a qué se dedica y qué es lo que está haciendo. Obviamente con una comunicación previa, uno sabe que a lo mejor en dónde están un poco débiles, ¿no? Están flaqueando. Y por ahí dirijo técnicamente, ¿no? Obviamente vamos sobre todo el temario, pero lo dirijo específicamente a las necesidades de cada cliente. Posteriormente a eso, en mi personalidad no tengo un límite en sentido, por ejemplo, de horarios, en sentido de doblar turnos. Obviamente es cansado, es pesado, pero nunca he tenido ese tipo de límites. Creo que los límites, o más bien como los cercos que podría poner, es qué es lo que necesitan
qué es lo que necesitan aprender de la técnica, aunque se vea en general todo, hacia qué están dirigidos y en qué se puede mejorar. O sea, vamos a impartir un curso, pero como decías tú, solamente leer las diapositivas, no hay una proyección, realmente no hay un trabajo realizado, sino, ok, yo conozco esta técnica, pero ¿qué es lo que necesitas tú de esta técnica? Necesitas a lo mejor un microscopio o necesitas un videoboroscopio, o a lo mejor no, lo que necesitas es un Cambridge o lo que necesitas es arreglo de fases. Y me ha tocado cursos en donde llegan, por ejemplo, a UT1 o a veces llegan a UT2 y lo que debían tomar era medición de espesores, una técnica para la aplicación que van a tener. Entonces sí, se me hace muy importante en cómo trabajo, en dirigirlo o personalizarlo al cliente, a la expectativa de quien me está contratando, ¿no? No es lo mismo ir a inspeccionar rines de Alfa Romeo a inspeccionar a lo mejor estructuras metálicas, es diferente. Entonces como que sí debes de sufrir una preparación. Por ejemplo, en líquidos, pues estamos acostumbrados al base solvente, etcétera, todo este proceso, y a lo mejor vas a aeronáutica y tienen que ser posemulsificables todo el tiempo, o base solvente. Entonces sí dirigirlo y tratar de equilibrar qué es lo que necesitan y enfocarlo en eso, aunque tengan un conocimiento general de lo que es el método, las técnicas que pueden utilizar, ¿no? Tanto para el tema de inspección como para el tema de entrenamientos, que de alguna manera lo llevamos a la par, porque de algún lado tienes que sacar la experiencia que después vas y le proyectas a la gente a la que le das entrenamientos. Pero en estas dos áreas, ¿qué es lo más raro, fuera de lo común, con lo que te ha tocado trabajar? Digo, es muy común que la gente diga, pues estás en área estructural o en área de oil and gas o en área de, no sé, energías renovables, y a lo mejor uno se acostumbra a ver las mismas cosas siempre. ¿A ti qué es lo más raro que te ha tocado con lo que has trabajado? Pues ha habido varias cosas que uno no contempla. Como dices, hay áreas muy grandes y es en las que uno se enfoca. Pero, por ejemplo, alguna vez para el Ministerio Público, trabajar sobre el curso. Te voy a poner dos ejemplos ahí con el Ministerio Público. Uno es el inspección visual. Inspección visual, dimensionamiento básico, 1 metro. Y entonces el Ministerio Público tiene que medir, haz de cuenta, una calle. En un accidente hay un crucero y las dos calles tienen el mismo, aparentemente o visualmente tienen el mismo ancho. Entonces el peritaje tiene que medir, si se pasa por 1 centímetro una es más grande, entonces tiene prioridad, pero la persona que estaba manejando, que está observando el camino, no tiene forma de tener esa sensibilidad, esa resolución. Y entonces empiezan a entrar todo este tipo de peritaje, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, o los cristales, al hacer pruebas en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, accidentes, y luego hacen una especie de trabajo en el que van a determinar por qué se repite. Digamos que se quiebra un parabrisas y empieza a haber, lo voy a poner de esta forma, en la Profeco, quejas porque el parabrisas de determinado automóvil se está quebrando con una piedra, no sé. Y entonces se le empiezan a hacer pruebas, obviamente de calidad, pero también como de verificación, como de control externo, para poder determinar cómo está el cristal o el material del que está hecho el parabrisas, las curvaturas, etcétera. Digo, ahí ya entra ultrasonido, ¿no? Pero me ha tocado ese tipo por poner algún ejemplo, fue algo un poco extraño porque pues no te imaginas que el Ministerio Público pues tenga que hacer ensayos no destructivos, pero es que realmente hacemos todos los ensayos no destructivos, o por lo menos visual lo hacemos todo el tiempo. Sí. Sí, ya de ahí que se quieran profesionalizar es otra cosa. Sí, Acá claro. fíjate que a mí me tocó también trabajar antes de dedicarme al tema y en la transición, porque yo estaba en otra área completamente distinta, yo estaba en el área médica, y me tocó trabajar bastante con periciales, con temas de inspección también en su momento, viendo radiografía en el tema como radiólogo forense. Y es bien raro cómo
el principio físico tiende a ser el mismo, pero cómo lo estás aplicando a un área completamente distinta a la industrial o a la puramente médica, ¿no? Exacto. Y en su momento también vi un proyecto de georradar para buscar precisamente todo el tema de esto de fosas clandestinas y cosas por el estilo, cómo están aplicando un método de prueba no destructiva para un tema pues médico legal o algo por el estilo, ¿no? Entonces es bien interesante cómo hay áreas muy, muy fuera de lo común a lo mejor para una persona que está acostumbrada a ver soldaduras o algo por el estilo. Sí, por supuesto, hay áreas que se salen de nuestro contexto. Muchas veces, por ejemplo, si estamos en el área automotriz, con todos los derivados, con todas las empresas que suministran para un auto, entonces pensamos que todo gira en torno a eso. Y pues no, hay otras industrias, hay mucho de dónde elegir. Alguna vez, por ejemplo, ahorita que tocabas el asunto médico, yo no hago pruebas de fuga ni de presión, pero había un cliente y quería hacer pruebas en ampolletas, ¿no? Para la fuga de una ampolleta, etcétera. Entonces, tú no te imaginas muchas veces que todo lo que observamos tiene, aunque lo dice ASNT, ¿no? Pero todo se inspecciona en cierto grado. Ajá. Pero damos por hecho y eso nos ciega un poco en el área industrial, ¿no? O sea, a veces estamos en un lugar y digo, bueno, pero aquí ¿qué puedo inspeccionar? Porque aquí no hay petróleo, aquí no hay industria automotriz, no hay aeronáutica, eso es lo que conoces, pero sí hay otras áreas en donde te puedes desarrollar. Solamente hay que buscarlas, hay que, como dice Visual, hay que aprender a ver, preguntarnos qué es lo que estamos viendo y qué más hay ahí, porque a veces nos quedamos como en este primer plano sin profundizar, sin esta profundidad de pensamiento. Digo, hay un ejercicio en inspección visual que es el campo visual y qué es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, en primera instancia nos muestran una imagen y vemos un objeto, pero realmente cuando le dedicamos más tiempo y tenemos una observación, o sea, tenemos un interés, se nos abre el panorama y empezamos a ver todo lo que hay a nuestro alrededor, qué tipo de fábricas hay, ¿no? Me tocó alguna vez que, por ejemplo, en donde hacen tubos, pues obviamente ocupan grúas, ganchos, etcétera, y les decía, bueno, ¿y eso cada cuándo lo inspeccionan o quién viene a inspeccionarlo, no? Porque veo una sobrecarga de trabajo y pues esos ganchos, esos eslabones podrían dar de sí, ¿no? ¿Hace cuánto que no los inspeccionan? ¿Bajo qué documento lo están inspeccionando? Que no, pues es que nosotros nada más inspeccionamos en cuestión de calidad. Y entonces a veces hace falta ver hasta en nuestro propio, digamos, escenario, ¿qué más se puede inspeccionar, ¿no? ¿A qué se le aplica nuestra propia seguridad, ¿no? Porque finalmente podría dar de sí el gancho o los eslabones por ese sobretrabajo y yo nada más estaba enfocado en las soldaduras que traen las tuberías. Y así, o sea, creo que podemos abrir un poco más los ojos hacia muchas alternativas que tenemos presentes y luego las damos por hecho y no alcanzamos a ver, ¿no? Como decía Newton, o sea, no podemos ver lo que no conocemos o en su defecto lo que damos por hecho, lo que obviamos. ¿Qué tanto crees que impacta o que ayuda? Porque me doy cuenta que de alguna manera, al menos lo que me haces, me proyectas es que como que te gusta mucho también la historia y el buscar un poquito la razón de las cosas. ¿Qué tanto crees que impacta o ayuda para un inspector nuevo tener ese background al momento de tener un entrenamiento o al momento de ponerse a estudiar por su cuenta? Te digo, porque a mí me gusta bastante también ese tema y me ha ayudado mucho, pero no sé tu experiencia y cómo lo has manejado. Pues me gusta en lo personal, tal vez sin darme cuenta lo fui mezclando, no hubo una intención real en un principio, pero considero que es importante tener un cierto background o un grado cultural general, ¿no? No sé tanto de historia ni de muchas cosas, pero sí me gusta conectarlas porque considero que la historia te narra más o menos personajes, personas, narrativas con las que te puedes conectar. Mira, yo lo veo de esta forma. Hubo un momento en mi vida en el que yo
yo no sabía qué hacer, o sea, para dónde dirigirme. Y recuperé un texto de un escritor latinoamericano, de un libro de Alejandro Magno, en donde vi la frase de quemar las naves. Ajá. Pero no sabía realmente lo que significaba, o sea, tenía un contexto general. El punto es que quemar las naves, Alejandro Magno lo toma como un acto de liderazgo y de valor, ¿no? Quema las naves para que no tengan oportunidad de regresarse porque iban a perder esa batalla, se suponen, estaban 1-3 con los fenicios. Entonces, él quema las naves y les dice que la única forma de regresar a sus casas es en las naves de la tierra que en este momento odian. Y por ejemplo, ese punto histórico, más allá del mito, más allá de la historia y de lo que pueda estar desvirtuado, me da un fundamento, me puedo encontrar ahí y decir, bueno, voy a tomar el valor de hacer algo, de arriesgarme, de tomar el curso de lo que deba de ser sin estar sin estar seguro de a dónde voy a ir exactamente, pero tengo que hacer algo. Y muchas veces la narrativa de la historia, las biografías, te dan ese conocimiento anterior que se vuelve parte de ti. Ahora, cuando uno maneja varios temas, ¿no? Por ejemplo, yo veo que a ti te gustan las armas. Para mí, cada uno de esos, le llamo temas, ¿no? Tópicos, es un aprendizaje, es una forma de vida. Te da una forma de pensamiento, te da una forma de actuar, de controlar emociones. Si juegas americano, si juegas fútbol, si haces karate, si hablas 3 idiomas. Creo que cada uno de esos para mí se convierte en un lenguaje. Y entonces todo ese background o todo ese grado cultural, aunque no seamos los mejores en cada una de las áreas, te fortalece mucho a la hora de tomar una técnica y poder manipularla hacia diferentes direcciones, entenderla desde diferentes pensamientos. A mí por eso me llama mucho la atención de la historia, me gusta la mitología, me gusta algunos libros de existencialismo, etcétera. Entonces sí me gusta conectarlos porque pues finalmente es la realidad que yo vivo y entonces pues trato de hacerlo en las formas que más me gustan, ¿no? Y una de ellas es la historia y la literatura, cierta parte de la literatura. Hay un nivel 3 que el colega y amigo también, Rómulo, que él estudió filosofía. Ok. Y cuando he platicado con él, la manera en la que me explica ciertos términos que después termina como haciendo match con la industria, no solamente con la inspección, sino también con temas de producción, es que todo está relacionado de alguna manera, es bien interesante. Y yo creo que el hecho de que uno tenga cierto contacto o tenga un cierto autoconocimiento también y del entorno ayuda muchísimo a cómo vas a expresar después o cómo vas a, no sé, dar cierta información o cómo te vas a mover dentro de la industria también. Sí te da una buena posición. A mí me gusta mucho la filosofía, no sé mucho de ella, no la he estudiado, pero sí me gusta mucho el concepto, por lo menos, de filosofar, ¿no? Y de perderme en el pensamiento. Y a veces peco de hacerlo demasiado, pero sí pienso que, por ejemplo, en este caso, la filosofía te aporta mucho para poder comprender palabras que luego nos marginan, ¿no? Frustraciones, ¿no? Ahorita en la actualidad hay mucha terminología y es difícil entenderla porque cada quien la identifica de diferentes maneras y conectarlo con el ensayo podría ser esta simbiosis natural porque son a lo mejor dos mundos que conoce y que puede conectarlos. Dices, bueno, si para mí una palabra como, no sé, competitividad es complicada de entender, tengo que estudiarla, etcétera, y luego la conectas con el grado de avance individual que puede tener una persona y no estarse fijando en lo que hacen los demás, sino más bien construyéndose día a día. Entonces se conecta perfectamente la filosofía con la ciencia, ¿no? La tecnología. Yo pienso que los más grandes genios han sido, pues, grandes filósofos. O sea, se preguntan, se imaginan, todo tratan de proyectarlo, de entenderlo.
y bueno, en este caso yo no estudié filosofía, pero supongo que debe de ser muy gratificante poder conectar algo tan complejo como lo es la filosofía con algo tan concreto como lo es la ciencia, ¿no? Me gusta el tema que toca sobre la tecnología en parte. Tú tienes algo de preparación y algo de experiencia, obviamente, en temas de informática y en temas de servidores y cosas por el estilo. ¿Cómo entraste en ese tema y cómo crees que eso te ha podido ayudar a esta carrera que estás ahorita desarrollando o que has consolidado? Mira, yo pienso que en mi generación entré a estudiar sistemas o informática como muchos más, porque era una carrera que para la generación anterior, por ejemplo, para mis padres o los padres de muchos más, era una buena oportunidad de crecimiento, de salir adelante, de estabilizarte, ¿no? Sobre todo para los que venimos de una clase baja. Entonces, yo creo que por eso llegué, entre otras muchas circunstancias, a estudiar informática o sistemas. Me ha ayudado mucho porque el razonamiento que tiene la informática y las conexiones, el tipo de tecnología que maneja las redes o lo que es el hardware. Por ejemplo, cuando empecé a manejar el 58 y el 60 y leía los manuales y veía que se manejaba en bits o bytes, baudios, y la transferencia era con RC232, y luego ya los Windows se fueron actualizando y ya no eran empáticos porque ya se manejaban con otro tipo de tecnologías como USB y etcétera. Me ayudó mucho a comprenderlo. Creo que, como decíamos hace rato, el background en general, no es que seas especialista en todo, pero te nutre y te ayuda a comprender cosas que podrían en un momento dado ahí detenerte y decir, Sí. es que iba bien en el ensayo, pero aquí ya con los megadatos y el network y todo lo que está manejando, ya hasta ahí llegué. Creo que por eso es importante irnos preparando en lo que nos gusta. De algo va a servir toda la información, todo el conocimiento que podamos adquirir nos va a servir. Y pienso que a mí en lo personal, sistemas e informática me ha ayudado mucho a entender las conexiones y las evoluciones de los equipos, ¿no? ¿Por qué dura menos la batería cuando hablamos de arreglo de fases, de ion litio, las memorias, etcétera? Creo que te ayuda muchísimo a entenderlo más rápido. Ok. ¿Cuál ha sido tu experiencia en temas de vinculación, ya sea con, no sé, alguna institución en México o en Latinoamérica o en otra parte del mundo? En particular, a lo mejor, no sé, con la SNT, AWS, algo por el estilo. ¿Has tenido alguna experiencia con ellos? ¿Te has vinculado? ¿Qué tan importante crees que, o qué tan relevante crees que pueda ser para los inspectores en general? Pues en el aspecto profesional no he tenido un vínculo como por ejemplo ahorita obviamente el que estamos teniendo. No he tenido un acercamiento, he estado en conferencias donde he conocido algunas personalidades, pero no he tenido ningún acercamiento, espero tenerlo en un futuro. Considero que es importante, digo, el único acercamiento que he tenido es todo este proceso, ¿no? Para la certificación de nivel 3, Ajá. pero no he tenido el contacto. Pienso que es importante tanto, creo que ASNT se ha dado cuenta del trabajo, por ejemplo, que han hecho ustedes y más allá de que ve una proyección a través, una ventana a través de ustedes, creo que es un gran apoyo que el prestigio que tiene ASNT, AWS, haga estas conexiones con ciertas personalidades para que también se pueda expandir de una forma diferente, porque a veces no sabemos como técnicos ni qué es ASNT o qué es AWS, estos organismos, y pienso que es muy, muy bueno. No he tenido, la verdad, digamos, la fortuna de trabajar, espero en un futuro, eh, digo, ni siquiera lo había pensado esto que me acabas de preguntar, pero creo que es muy importante que las conexiones se vayan dando. Eh, Preguntabas al principio con relación a TikTok y las redes. Hay un parámetro tal vez muy romántico de mi parte, pero es un parámetro en donde a veces nos sentimos solos. Me acuerdo en una firma de autógrafos, la primera que me di cuenta de lo que te voy a platicar, Ajá. era una firma de autógrafos de Enrique Bunbury hace muchísimo tiempo.
y fue la primera vez que me di cuenta que había más gente como yo, que había gente que pensaba un poco como yo, que era empática, que se vestía como yo, y eso fue muy importante, fue trascendental en mi vida. Ahora con el TikTok y las redes sociales creo que tenemos la fortuna de poder conectar con personas en otros países, en otros estados, bajo diferentes circunstancias a las de nosotros, y podemos irnos conectando, porque antes pues obviamente esto no se podía, solamente quien estaba inmerso en una empresa grande, en ensayos no destructivos, podía viajar y a lo mejor conocer algunas de estas personalidades, y ahora eso creo que es muy, muy importante, ¿no? O sea, estas conexiones que se hacen son fundamentales para el desarrollo que estamos teniendo. Entonces, si de esto se da cuenta AWS, ASNT, que no lo dudo, a lo mejor lo habían proyectado mucho antes, pues creo que por ahí va bien el camino, y ellos seleccionarán en su momento quiénes son los ideales para su causa, para su formato. Pero me parece muy padre lo que han hecho, lo que pasó ahora recientemente con Luis Antonio, obviamente todo el trabajo que vienes haciendo tú, me parece muy padre, porque es como trabajar en el staff de tu artista favorito, ¿no? De estar diciendo, bueno, estoy platicando, en mi caso, ¿no? Estoy platicando con Enrique Bunbury porque se vuelven personalidades que se han ganado ese puesto y que están bien ahí y nos hacen sentirnos cerca de poder lograr algo importante, ¿no? Que no estamos tan lejos. Fíjate que acabas de tocar un punto en el cual pocas veces había pensado, que es antes, al menos cuando yo empecé en este asunto, era muy común como que, no sé, se tenía una idea de que conocer un nivel 3 o conocer un CWI era algo muy raro, ¿no? Eran como una especie de animal místico como un Pokémon de esos difíciles de atrapar, ¿no? Sí. Y era como que, ay, yo conocí uno y no sé, había una especie de halo de misterio alrededor de esos personajes. Ahora eso ya no existe, ahora ya es como que cualquiera puede tener contacto y se rompe ese vínculo, o más bien se crea ese vínculo, se rompe esa idea errónea que se tenía a lo mejor, y no sé, tal vez se hace un poco más aterrizable el sueño para algunos inspectores de poder desarrollarse y poder lograr alguna certificación o algo por el estilo, ¿no crees? Sí, pienso que se hace mucho más cercano y más fácil, ¿no? Sí, como dices, me da risa porque si no, a lo mejor dices, estoy seguro que vi pasar a un nivel 3, estoy seguro que lo vi pasar. Considero que en su momento para ellos fue complicado porque no tenían toda esta estructura para poderse documentar, y el esfuerzo que pusieron para poderse certificar, para poder llegar a esa posición, merece muchísimo respeto. Sin embargo, bueno, pues esas primeras generaciones fueron dando de sí, luego vinieron otras, y se fue creando a lo mejor ese mito, aunque no todos los niveles 3 lo veían así, pero se fue creando ese mito, y de repente pues se destapa todo esto de las conexiones a larga distancia, y se vuelve más cercano, ¿no? O sea, Claro. es muy padre, no quita mérito, pienso que a ninguna de las dos partes les quita ningún mérito, pero se vuelve muy padre, se vuelve muy alcanzable, te digo, o sea, ahorita yo me siento afortunado de estar platicando contigo, y digo, me alienta, porque puedo seguir siendo, ¿no? Puedo seguir en el camino donde voy, no sé si bien o mal, pero puedo seguir trabajando. Y eso era muy difícil de tenerlo, y a lo mejor no era que los niveles 3 se negaran, solamente que ellos tenían un trabajo y ahí se iban desarrollando, y no tenían a lo mejor la posibilidad de expandir su conocimiento o de conectarse tan fácil con otras personalidades, ¿no? A lo mejor por eso las conferencias que hace ASNT, ¿no? En Las Vegas o en diferentes lugares para poder hacer este tipo de conexiones, ¿no? Ahora más fácil, los tenemos más a la mano. Sí, y ayudan muchísimo. De repente te encuentras, yo recuerdo haber visto a Chuck Hayler, por ejemplo, en algunas conferencias hace unos años, y es como que, wow, o sea, con los libros con los que empecé a estudiar y que empecé a meterme en este asunto, de repente ves al autor o ves a alguien encargado de ese asunto. Me pasó el año pasado con Paul Holloway, por ejemplo, que
me tomé una foto con él y lo saludé y yo estaba como fangirleando, ¿no? Un poco ahí en el asunto, ¿no? ¿Y no te la da verdad, nervios? ¿cómo? ¿No te da nervios estar ahí o...? No, con Paul, bueno, con Paul Holloway ya había platicado bastantes veces, pero ya como que verlo ahí, saludarlo, es como que, wow, es un poco Sí, sí, impresionante, ¿no? sí, Pero claro. realmente no es tanto por él, sino es porque dices, bueno, o sea, conoces la trayectoria, lo admiras y a lo mejor Exacto. es como algo muy de nicho, ¿no? Sí, No es como ver a un artista, sino es como conocer a alguien que dices, ok, admiro el trabajo de tal manera a lo que ha llegado. sí, Es porque curioso. vas caminando por ahí también. Exacto. Sí, es cierto. Entonces, eso creo que pasa y permite acercarnos ahorita bastante. Y fíjate que parte de eso es como la esencia de este proyecto. Yo les decía a los primeros, las primeras personas con las que platicaba en este formato, Sí, que básicamente son pláticas que son como para mí en un futuro, ¿no? Conozco a alguien, me parece interesante, o a veces no los conozco porque contigo es la primera vez que platico sí, sí, hasta sí. donde me acuerdo porque tengo una memoria pésima. Este, y me parece interesante, lo invito, platicamos, genial. Y de ahí muchas veces se crea un vínculo que después estamos cotorreando en el futuro, ¿no? Pero son pláticas que yo quiero atesorar o quiero guardar para mí, para dentro de 10, 15, 20 años, si es que me toca verlas. Ya si la gente las ve y les saca provecho y las disfruta genial, es algo, un proyecto un poco más personal en ese aspecto. Y terminas conociendo más a la persona que hay detrás o que soporta al técnico o al ingeniero o al inspector, que es a quien normalmente en la industria conocemos. Sí, sí, sí. No, yo pienso que este trabajo de los inspectores seriales es sumamente importante y aunque hay una parte muy personal por la que tú lo estás haciendo, eh, libera ciertas voces y tienes, digámoslo así, la humildad de voltear a ver personalidades que todavía a lo mejor nos estamos desarrollando o que no sabemos si vamos a llegar tan lejos, pero nos das la posibilidad de esa voz, de esa proyección, y pienso que eso ya es de mucho respeto y de mucho agradecimiento. Es como lo que tocábamos anteriormente, no sucedía, o sea, ¿quién te iba a conocer? Nadie, porque todavía no eres nadie, pero ¿cómo puedo ser alguien si no me conocen? Y entonces entra el círculo nuevamente. Ajá. Pienso que es muy padre y creo que esto podría animar para que tu proyecto vaya evolucionando, ¿no? Vaya viendo gente que tiene mucho que decir, cosas muy importantes que decir, y se vayan poco a poco prendiendo, se vayan anunciando y puedas ir capturando y tu proceso pueda avanzar infinitamente, ¿no? Que no sea finito y que puedas ser dentro de todas las actividades y toda esta, digamos, polimatía que considero que manejas, puedas tener una más, ¿no? Que sería esta proyección. Creo que es muy importante a veces ver a las personas que todavía no son tan conocidas, pero que a lo mejor pudieran aportar un poco hacia los demás. Yo la verdad que aplaudo ese hecho y te lo agradezco, ¿no? Porque es importante. Bien, bien, bien. ¿Cuáles son tus hobbies? Mis hobbies, pues mira, me gusta el front tenis, me gusta Ah, jugar front tenis, me gusta mucho desde hace mucho tiempo, juego front tenis, me gusta tocar la guitarra, ya tiene mucho tiempo que no la toco, me gusta la guitarra, me gusta la composición, me gusta el bajo, eh, me gusta ver la tele, me gustan las series, me gustan las ok. películas, eh, no sé, o sea, encuentro mucho conocimiento a veces en una serie o o en una película, en todo, en todo. Me gusta hacer lo que quiero hacer, pero sobre todo me gusta el front tenis y la música. Yo creo que son dos pasiones, por así decirlo, porque no me dedico realmente a eso, pero son dos cosas que disfruto mucho, esas Claro. dos, sí. Bien, creo que los hobbies son necesarios. Una de las preguntas que yo hago desde que inicié a dar cursos y porque me la hizo un maestro hace muchos años fue típico que se presenta, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Por qué viniste? Etcétera. Sí, Pero siempre hay una pregunta que tengo en mis entrenamientos que es ¿cuáles son tus hobbies? Y me he dado cuenta que hay gente que tiene unos hobbies bien interesantes y a sí, veces eso me ayuda para, pues ves que hay dos, tres músicos y bueno, pues les tratas de poner algún ejemplo relacionado exacto. o la más triste que es gente que se queda en blanco y no sabe qué decir porque no tiene ningún hobby.
O se da cuenta en ese momento, les ves la cara y están teniendo una crisis existencial porque se dan cuenta que no tienen hobbies, ¿no? Entonces, sí. Es complicado también. Sí, eso que mencionas, no lo hago en los hobbies, pero sí un poco que se expongan para poder, como dices, por ahí tratar de darles a entender algún tema. Y aparte creo que, por ejemplo, si no tienen hobbies, que es raro, ¿no? Pero si o no saben explicarlos, no sé. Pienso que pues también las series o simplemente lo que les gusta hacer puede dar pie, ¿no? Puede dar principio a una buena comunicación, porque en algo vamos a coincidir, seguramente en algo vamos a coincidir la mayoría. Entonces, sí, pienso que eso es muy, muy importante, a veces atacar con ciertas preguntas, obtener información y a partir de ahí simplemente para poder canalizar, ¿no? Lo que quieres hacer. Pero sí, los hobbies creo que son importantes porque es el trabajo, por supuesto, la familia, responsabilidades, deudas, cosas, ¿no? Por todos lados, pero debes de dedicarte un tiempo para salirte, para desconectarte, para ti mismo, porque si no funcionas tú mismo, pues, ¿qué es lo que entregas? Entonces, los hobbies me parecen bastante funcionales, ¿no? Ya, si los haces todo el tiempo, pues sí, ya se volteó la tortilla, pero no, me parecen muy importantes a mí los hobbies. Sí, es algo que de alguna manera es como una válvula de escape, ¿no? Sí, claro. Para la vida. Dame un consejo random. Para la vida o para algo, si lo quieres hacer más específico, para un ingeniero o un inspector que va iniciando en ese tema. Un consejo, el que sea. No te rindas. Ok. No te rindas. No. Pienso que a todos nos llegan diferentes etapas, o en nuestras diferentes etapas nos llegan momentos de obscuridad, de incertidumbre, de desmotivación. Es fácil decir no te rindas, pero no es fácil hacerlo. Pero cuando uno se genera esta repetición de no rendirse, tal vez el día de hoy no pueda pararme, tal vez el día de hoy no tengo cabeza para resolver todo lo que tengo por resolver, pero mañana va a ser otro día y voy a seguir. Yo pienso que no rendirse es fundamental para todas las personas, no únicamente para el técnico, pero es no rendirse y saber que más adelante se puede llegar a algo mejor, pero si empezamos a rendirnos o empezamos a bajar, creo que ahí empieza un declive y pues rendirse para mí sería como lo último, sería un consejo que se me viene ahorita a la cabeza, ¿no? Muy bien, muy bien. Creo que aplica bastante bien, sobre todo porque esta industria puede ser frustrante. Sabemos que es al menos el área de la inspección, no tanto en pruebas no destructivas, pero todo lo que rodea la inspección puede dar muy buenos beneficios, puede dar satisfacciones enormes, pero claro que es un proceso y como todo el proceso, pues no es fácil. No es fácil. Como decía el Chavo del Ocho, ¿no? Es que no me tienen paciencia. Creo que también decía Michael Jordan que él nunca había perdido ningún partido. Lo que pasa es que le había hecho falta tiempo. Y creo que ahí hace una conjugación con lo que mencionas. Sí es frustrante. Nos pueden frustrar las matemáticas, la perspectiva. Algunos temas podrían ser bastante complejos. Y creo que es nuestro trabajo esforzarnos lo más posible para que las personas no se sientan frustradas. Ya, bueno, si de plano no se puede, pues no se pudo, ¿no? Pero sí, creo que podemos ir mejorando nuestro trabajo para que no se frustren y vean que sí es difícil, pero con el tiempo de cada persona puedes llegar a lograrlo. O sea, hay quien es muy rápido, muy inteligente, muy sagaz, que bueno, es perfecto, pero quien es más lento, quienes somos más lentos, también podemos llegar ahí, aunque nos lleve un par de años más, ¿no? Entonces sí, Claro. la paciencia creo que podría ser importante ahí. Casi para terminar, ¿en dónde te ves en 5 años? Bueno, en 5 años me veo edificando, más bien me veo cristalizando muchos de los ideales, de los sueños que tengo. Veo a mi familia ya con una proyección o una línea mucho más definida y me veo en la playa tirado
dando cursos ahí en Puerto Vallarta porque es una de mis ciudades favoritas. Entonces yo me veo en 5 años un poco más resuelto, y no hablo de esta parte económica, sino más resuelto en todos los sentidos, y poder vivir, digamos, esta etapa final de mi vida. Yo le llamo así porque pues obviamente uno empieza a tener cada vez más edad y pues no estás ya tan joven, como lo pueda visualizar, o sea, como lo visualicé, quisiera llevarlo lo más afín posible que se pueda. Yo me veo en 5 años estando más tranquilo y más seguro de no tener tantas cosas pendientes por hacer. Así me veo. Y tal vez grabando música, no sé, algo así. Bien. Suena bien, suena un gran plan en ese aspecto. Ya por último, recomiéndanos una canción. Voy a dejar el enlace, esto ya es tradición de este formato. Siempre dejo el enlace de YouTube de la canción que me digan. Hay quienes han recomendado 2, hay quienes han recomendado, bueno, generalmente yo les pido una, pero si quieres más de una está bien. Les pongo el enlace en la descripción para que la gente se vaya a escuchar después de esto. Pues me parece que después de la plática y obviamente con la afinidad que tengo, te podría decir Porque las cosas cambian, de Enrique Bunbury. Me parece que podría ir acorde a... Buena, muy buena. Me gusta esa, realmente. Enrique Bunbury es como que tu artista favorito o tienes más gente que me gusta el rock en español, el rock en inglés. Me gusta Pearl Jam, Muse. Empecé hace muchísimos años cuando iba en la primaria con Def Leppard, The Cure, The Doors, Pink Floyd, muchos grupos. Me gustan muchos grupos en inglés y en español también. Pero sí, mis 2 figuras principales a través de mi vida, de mis etapas, han sido Saúl Hernández y Enrique Bunbury. Bueno, para mí son como mis hermanos, les digo aquí que son como mis hermanos con los que hablo, los que me enseñan cosas, ¿no? Pero son Enrique Bunbury y Saúl Hernández mis favoritos. Excelente, muy bien, pues dejamos ese enlace en la descripción del video para que se vayan a escucharlo y te conozcan un poco más a través de la música. Sí, claro. Josué, que sí. ¿Dónde te pueden seguir? Pues me pueden seguir a través de TikTok, es no destructivo, a través de Facebook igual es no destructivo, y en Facebook tengo mi cuenta, esta que es Josué Villanueva, pero tengo la página que es no destructivo igual tengo mi página de internet que es nodestructivo.com. Entonces ahí igual el contacto con el correo es contacto@nodestructivo.com. Ahí también cualquier duda en lo que yo les pueda ayudar, con muchísimo gusto estaré pendiente. Excelente, ya está, pues para que se vayan a seguirte en tus redes sociales y que busquen tu página nodestructivo.com en caso de que busquen algún servicio de entrenamiento o algo por el estilo. Ahí está el dato, igual lo dejamos en la descripción del video. Sí, Josué, claro. Muchas gracias por haberme acompañado, muchas gracias por esta plática, la disfruté bastante y esperamos que no sea la primera, que sea la primera, pero no sea la última, que vengan más, ¿no? Espero lo mismo, Jorge, te agradezco mucho la oportunidad. La verdad estoy muy contento de haberte conocido, aunque sea ahorita por el momento a través de este medio. Y sí, cuando gustes podemos platicar y estoy en la mejor disposición para lo que se requiera. Claro que sí. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a dejarlos aquí, les dejamos los enlaces y nos vemos en otra edición de Inspectores Seriales. Hasta luego.